Este anime nos cuenta que, según dicen, los objetos que uno trata con cuidado tienen un espíritu, lo cual te hace preguntarte qué onda con las cosas que la gente tira a la basura. Luego sale una escena donde una familia avienta un montón de osos de peluche al bote, que al parecer eran de una niña que los quería mucho, y la gente veía toda esa basura como si nada, como si fueran cosas sucias, sin valor, como si jamás volverían a importar. Lo peor es que hacían eso incluso con los humanos, y así arranca este anime llamado Gachikuta. Después, la escena cambia. Unos guardias están vigilando un basurero todo feo y de pronto ven a un tipo ahí husmeando entre la basura. Se le lanzan encima, pero el chico es más ágil, más rápido. Aunque si le alcanzan a dar un balazo, el tipo se escapa, pero no se va con las manos vacías, no señor. Se lleva un peluche, y mientras se va, grita que él no es ningún ratero de basura. Al día siguiente, todos andaban hablando de que alguien se había metido a robar y se había salido con la suya. La mayoría apostaba a que seguro habían sido los de las tribus. Al parecer, ahí la sociedad estaba bien dividida, digamos, los ricos y los pobres. Mientras ellos echaban chisme sobre el ladrón, un tipo alcanzó a escucharlos, así que mejor se callaron, y ese tipo se alejó de ahí. Resulta que él era justo de esas tribus de las que tanto hablaban esas chicas. Las chicas decían que ese tipo de gente daba asco, que siempre traían la ropa bien sucia y apestosa. Mientras tanto, en el barrio bajo, todos hablaban también del robo. Ellos sí sabían quién había sido, y también sabían que por culpa de ese tipo, todos iban a ser juzgados igual. Ahí es donde conocemos a nuestro prota, Ludo. Mientras estaba ahí, revisando su montaña de basura, una chica llamada Chiwa se le acercó y le preguntó si otra vez había sido él el que se había robado la basura. Le recordó que los de la ciudad eran súper estrictos con eso de andar hurgando en lo que tiraban, y le preguntó por qué seguía haciéndolo si ya sabía que le podía ir muy mal si lo atrapaban. Ludo nomás le contestó que los ricos tiraban basura que todavía servía, cosas casi nuevas, y que eso le ayudaba a sobrevivir, porque no andaban sobrados de dinero. Entonces Chiwa, medio sacada de onda, le preguntó que si nomás le gustaba la basura y ya, a lo que Ludo le respondió que no era así, que no se trataba solo de eso. En ese momento, llegaron unos tipos del mismo barrio, tirándole mierda a Ludo. Le decían cosas bien feas y hasta le soltaron a Chiwa que no se juntara con él, así nomás porque sí. Según ellos, el papá de Ludo había sido un asesino, y por eso habían creado ese barrio, para encerrar criminales y a sus familias. La mayoría de la gente ahí trataba de limpiar esa imagen, porque creían que también eran descendientes de esos criminales, y juntarse con alguien como Ludo, según ellos, era mancharse la reputación. Ludo los miró directo, con esa mirada que incomoda, y en cuanto los chicos lo vieron, se les notó el miedo. Murmuraron entre ellos que tenía los mismos ojos que un criminal, que seguro iba a ser igual que su papá, y con eso, se fueron, medio asustados, pero aún con veneno en la boca. Chiwa, algo molesta, comentó que esos tipos sí decían cosas bien feas, pero que no les hiciera caso. Ella sí creía que él no era como su papá, que más bien se notaba que era alguien bueno. Le dijo que confiaba en él, y Ludo solo agradeció con una sonrisa medio nerviosa, todo chiviado. En eso, Chiwa vio un peluche tirado ahí entre la basura, y como sabía que Ludo recolectaba cosas para venderlas, le preguntó que en cuanto lo daba, porque se le hacía muy bonito. Ludo, con una sonrisa rara, le dijo que no estaba en venta, que se lo regalaba. Pero justo cuando dijo eso, pasó la mamá de Chiwa y se la llevó sin decir nada. Él se quedó todo nervioso, como arrepentido de haberlo dicho, pero ella ni le contestó, nomás se marchó con su mamá. Ya después de un rato, Ludo regresó a su casa. Ahí lo estaba esperando su compa Legunto, que de inmediato empezó a hacerle carrilla por lo que le había dicho a Chiwa. Ludo, medio penado, le preguntó si los había visto, a lo que Legunto le respondió que sí, pero que tal vez debía ser más directo con la morra. Ludo solo se puso más nervioso. Entonces, Legunto le dijo que no tenía por qué andar arriesgando tanto el pellejo por unos pesos, que al final él podía mantenerlo. Y ahí nos enteramos de algo importante, ese tal Legunto no era su papá biológico, pero sí era como su familia. Él lo había recogido cuando era un bebé, lo crió como si fuera suyo, porque sus papás lo habían abandonado sin más. En ese momento, Legunto se dio cuenta de que Ludo traía una herida en el brazo. Lo miró bien y notó que le habían dado un balazo, así que sin decir mucho, fue a revisarlo. Le pidió que se quitara los guantes y empezó a curarlo. Ludo, como si nada, le dijo que esa herida no era nada comparada con la que le dejaron sus padres, porque sus manos estaban todas negras, quemadas, por una herida que le habían dejado desde entonces. En ese mundo, cuando alguien cometía un delito grave, lo condenaban a muerte y lo arrojaban al abismo. Ahí habían aventado al papá de Ludo. Por eso, Legunto le dijo que tenía que cuidarse mucho y proteger las cosas que amaba. Solo por eso, le dijo que debía darle ese peluche a la chica mañana, porque si no, otro se le iba a adelantar. Ludo se puso súper nervioso, pero Legunto se lo decía entre broma y consejo. Lo que no sabían, era que alguien los estaba escuchando desde afuera de la casa, oyendo cómo se divertían. Al día siguiente, Ludo se estaba preparando para darle el peluche a Chiwa. Practicaba su sonrisa, pero lo único que le salía era una risa toda diabólica, tipo villano de anime. Al final dijo, nah, mejor voy como soy, y se fue a buscarla. Mientras caminaba, nos cuenta cómo el abismo es el lugar donde tiran toda la basura, y también donde lanzan a los criminales. Ahí fue donde tiraron a su papá. En ese momento, Ludo llegó justo donde arrojaban a los condenados y fue testigo de cómo aventaban a un tipo al vacío. Estaba todo metido en sus pensamientos, cuando Chiwa apareció de repente y lo asustó un poco. Él le preguntó qué hacía ahí, que ese lugar no tenía nada bonito para ver, pero ella solo le dijo que andaba paseando. Entonces, Chiwa le confesó que no quería verlo acabar ahí, en ese lugar. Ludo le dijo que Legunto también le había dicho lo mismo, y ella respondió que tal vez era porque también lo quería mucho. Eso lo dejó pensando, y ahí entendió lo que ella quería decir con también. En ese momento, los dos se quedaron súper sonrojados. Chiwa se apresuró a aclarar que no lo decía en ese sentido,
que no era como que le gustara, pero era más que obvio que sí. Ludo, todo nervioso, se tropezó y se cayó. Entonces ella vio el peluche que él tenía en la mano. Ludo se puso más nervioso todavía, y le dijo que era para ella, que sí, era de la basura, pero que quería verla con él. Le dijo que lo había encontrado y pensó en ella, y se lo dio. Chigua se emocionó tanto que se fue corriendo. Mientras tanto, Ludo, todo ilusionado, también salió corriendo a buscar a Legunto para contarle lo que había pasado. Pero mientras corría, tropezó y cayó al suelo. Justo en ese momento pasaron unos guardias de la ciudad, como buscando a alguien, pero Ludo no les hizo caso. Lo único que quería era ver la cara de Legunto cuando le contara todo. Pero al llegar, se encontró con algo horrible. En vez de ver a Legunto como siempre, sonriente y esperándolo, vio como un tipo con máscara lo estaba asesinando. Era el mismo sujeto que los había estado vigilando aquella noche. Ludo quiso atacarlo, pero el tipo también lo hirió. Parecía como si él, Ludo, hubiera sido el que asesinó a Legunto. Y antes de morir, Legunto solo le alcanzó a decir que huyera, que cambiara, que no fuera como su padre. Los guardias llegaron justo en ese momento y, al ver la escena, pensaron que Ludo había asesinado a Legunto. No pudieron escuchar su versión, no hubo pruebas, no hubo justicia. Así que lo sentenciaron a muerte, lo iban a lanzar al abismo. Desesperado, Ludo solo quería que alguien supiera la verdad. Vio a Chigua entre la multitud y le gritó que buscara al verdadero culpable, que no era él, que no fuera como los demás. Pero Chigua, rota por dentro, solo dijo que él nunca cambiaría, que seguro iba a terminar como su padre. Tiró el peluche al suelo, y se fue. Eso destruyó a Ludo por completo. Le rompieron el alma, y entonces, lo lanzaron al vacío. Mientras caía, solo pensaba en una cosa, que todos eran iguales, que nadie quería ver la verdad, o simplemente no les importaba, que lo juzgaron por su sangre, por su pasado, no por lo que él era. Y así, prometió arrastrarlos a todos al mismo infierno que lo habían echado. Cuando abrió los ojos, ya estaba ahí, en el fondo del abismo. Al principio no sabía dónde estaba, pero pronto se dio cuenta, eso sí era el infierno. Todo era basura, pero no solo objetos, ahí también había bestias hechas de pura basura, monstruos nacidos del desprecio del mundo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte y darle like.